Bienvenidos a Inhumanos, el podcast donde desentrañamos los oscuros y retorcidos secretos de recursos humanos. Prepárense para un viaje sin censura por el mundo de las oficinas, donde Jox Parra revelará las verdades incómodas y estrategias perversamente efectivas. Así que ajusten sus auriculares y prepárense para reír o llorar con nosotros mientras exploramos el lado oscuro del trabajo. Porque en Inhumanos, la verdad laboral no tiene filtro. Bienvenido a tu podcast Inhumanos, donde somos cínicos y sarcásticos acerca de la función de recursos humanos en las oficinas. Y continuamos, queremos darle secuencia un poquito a la charla que tuvimos la vez pasada acerca de la búsqueda de trabajo y nos vamos a centrar un poquito en cómo podemos responder a las preguntas que nos hacen los reclutadores. Y esta es una parte que a mí me encanta porque déjenme decirles que hay algo súper interesante y ustedes lo tienen que saber porque para eso existe Inhumanos, para poner al descubierto todos los trapitos sucios de RH. Y les voy a decir algo de lo que debemos partir. Reclutadores. Híjole, los reclutadores tienen una reputación interesante, por no decir otras cosas, pero lo relevante aquí es ¿por qué los reclutadores a veces son considerados buenos, malos? ¿Cómo podemos saber si un reclutador es bueno o malo? Y les voy a decir algo súper turbio. ¿Sabían ustedes que muchos reclutadores, y no es que la mayoría, no tienen ningún entrenamiento para ser reclutadores? Fueron personas que se graduaron de alguna carrera mayormente humanística, y digo mayormente porque yo soy ingeniero industrial y he hecho reclutamiento y headhunting, pero difícilmente se cuenta con una formación. Difícilmente se cuenta con una formación para ser reclutador. ¿A qué me refiero? El proceso de entrevistas conlleva la aplicación de habilidades al entrevistar a una persona, la aplicación de análisis para determinar características personales de una persona y también necesitas tener ciertos conocimientos y habilidades para determinar comportamientos, conductas y obviamente poder seleccionar adecuadamente candidatos. Sobre todo porque un reclutador comienza a atraer personas de cualquier área. Esto es diferente a un headhunter. Por ejemplo, muchas veces un headhunter que se dedica a niveles específicos, el headhunter puede tener una especialidad. Después hablaremos de las diferencias entre me busco un reclutador y me busco un headhunter. Pero aquí aplica igual. Muchas veces creemos que reclutar es muy fácil y que no se necesita capacitación. Bueno, realmente creemos eso para todos. Creemos que para ser jefe de personas no se necesita entrenamiento, creemos que para hacer bien nuestro trabajo no se necesita entrenamiento y tenemos muchas creencias acerca de esto. Pero nos vamos a centrar en RH. ¿Por qué estoy diciendo que muchos reclutadores no tienen una formación? Porque me he dado cuenta a través de estos años de experiencia que tengo, que tristemente no son pocos, que casi no existe la preparación para saber entrevistar. Y si existe, muy pocos la toman. O para saber realizar una adecuación puesto-persona. O para saber definir una terna. Entonces, todos los reclutadores lo van generando empíricamente. Es decir, ellos solitos, a base de prueba y error, van definiendo que sí conviene, que no conviene. Y algunas veces somos muy mediocres con, pues entró. Por eso hay muchos mitos de con que respire se contrata, no sabe ni lo que está haciendo, yo era perfectamente adecuada al puesto y no me dejaron, quién sabe qué es lo que están buscando y además se cruza con otras preferencias que tenemos arcaicas donde se creía anteriormente que aquellas personas que tenían mayor empuje eran las mejores candidatas. Y eso ya pasó de moda. Ya pasó de moda. Si creemos que solo los extrovertidos, que tienen un gran empuje y que tienen mucha energía, son los únicos que van a ser exitosos, eres un pésimo reclutador. Así es, un pésimo reclutador. Y además, si no eres reclutador y eres un líder de gente, también eres un pésimo líder de gente, porque así no funcionan las cosas, querido amigo. Así no funcionan. La vida, la historia nos ha demostrado que se puede ser exitoso o fracasado sin importar
tu perfil. Puede ser una persona introvertida, exitosa o no exitosa. Puede ser una persona extrovertida, exitosa o no exitosa. Puede ser alguien que siga las reglas al 100% y ser exitoso o no exitoso. Y alguien que no siga las reglas y ser exitoso o no exitoso. No depende de nuestras características de personalidad, sino de cómo usamos nuestras características de personalidad y cómo nos vamos formando en nuestro puesto. Eso nos va a dar pie a otro capítulo, pero volvamos a lo que estamos hablando ahorita, criticar a los reclutadores. No es cierto. Lo que queremos es aprender de esos gaps que podemos tener y que juegue a nuestro favor la información que les voy a proporcionar ahorita. Lo que les decía es, muchos reclutadores, y me atrevo a decir, al menos en México, la mayoría, no recibe una instrucción o un entrenamiento adecuado para realizar entrevistas. Es decir, no saben lo que están haciendo. Usan la intuición. Lo cual no deja fuera que muchas personas pueden ser realmente eficaces entrevistando sin haber recibido un entrenamiento, pero lo hacen con la intuición. Hay otras personas. ¿Cómo me puedo dar cuenta si el reclutador sí recibió entrenamiento? Fácil, amigos. Váyanse a su LinkedIn y ustedes podrán ver si la persona tiene alguna formación en entrevistas, en psicometría, en algún taller de desarrollo organizacional, en comunicación, en coaching, y así ustedes van a saber, o en psicología organizacional, por supuesto, psicología laboral, y así ustedes podrán saber si la persona recibió algún tipo de entrenamiento o al menos tiene el conocimiento adecuado para generar una entrevista perfecta. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Les quiero dar la tranquilidad de muchas veces estamos ahí por intuición y lo que les va a ayudar a ustedes a obtener o no obtener una siguiente entrevista va a ser la honestidad. ¿Qué tan honestos son? Porque aquellos reclutadores que no recibieron formación, pero son muy buenos usando su intuición y conocen el proceso, no estoy diciendo que no sepan hacer reclutamiento, solamente digo, les fallan algunos aspectos de los que nos dan mucho miedo a los candidatos, es este hecho de la intuición les va a decir si ustedes están siendo honestos o no. Y cuando estamos nerviosos, muchos de nosotros utilizamos recursos como la mentira, porque creemos que eso, lo usamos como un mecanismo de defensa y creemos que eso nos va a ayudar a estar a salvo. Nada más falso que eso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es honestidad. ¿Sabemos o no sabemos algo? ¿Estamos nerviosos? Es válido, pero no mientan y no exageren. Nos damos cuenta, como cualquier otra persona se da cuenta cuando lo estamos haciendo. El reclutador no tiene poderes especiales, pero sí nos está dando el 100% de su atención cuando estamos hablando. Eso sí, a menos que de veras sea un reclutador que, híjole, yo espero que haya muy pocos de esos, pero sí estamos prestándoles nuestra atención, undivided attention, les estamos brindando toda nuestra atención al 100% para observar cada una de las cosas que nos dicen. Y aunque no tengamos alguna formación clara en entrevistas, nos vamos a dar cuenta si están mintiendo. Y no es, este proceso no es consciente necesariamente, pero ustedes lo saben. No nos hagamos tontos. Sabemos cuando alguien está exagerando, mintiendo o está tratando de crear una historia para convencernos y decirnos lo que queremos escuchar. Como cualquier otra persona se da cuenta. Partiendo de ahí, ¿cómo podemos responder a las preguntas entonces de una forma que nos ayude? Y si el reclutador no tiene una formación, ¿cómo nos va a servir esto? ¿De qué nos sirve, Yolanda? Básicamente ahorita para relajarnos y decir, ellos tampoco saben al 100 lo que están haciendo y van a confiar en mí. Entre más entrenado esté un reclutador, nos vamos a dar cuenta por el tipo de preguntas que nos hace y cómo le da secuencia a la entrevista. Cuando un reclutador no sabe lo que está haciendo, nos hace una pregunta, respondemos y no hay nada más. No continúa la conversación o no quiere ahondar o no dice nada más porque no sabe que sigue. Pero cuando nos enfrentamos a un reclutador que tenga los skills desarrollados, lo que respondamos nos pueden pedir más argumentos o puede jugar al abogado del diablo y hacernos una pregunta que sea consecuente a lo que nos acaba de preguntar. Entonces nos vamos a dar cuenta de eso. ¿Para qué nos sirve? Porque ustedes, al ser honestos, pueden decir, esta fue una entrevista muy buena, o pueden aprovechar la oportunidad y jugar a ser más honestos y vulnerarse más con la persona. Entre menos skills tenga el reclutador,
va a ser más importante que ustedes sean lo más naturales posibles. Es decir, no hagan una pose, no finjan ser quienes no son, porque esa persona está usando la intuición. Si están ustedes con un entrevistador experimentado y bien formado, será más importante que ustedes aporten todo el conocimiento técnico y su personalidad en el trabajo, on the job, en las situaciones bajo estrés. Vamos a avanzar y a ponerle un poquito más de sencillez y práctica a esto. Vayámonos con la primera pregunta, que a todos nos pone de cabeza. Yo tengo ya varios años y todavía a veces cuando me dicen, platícame de tus 3 fortalezas y tus 3 áreas de oportunidad. Y esto es algo que a mi parecer utilizamos los reclutadores para conocer qué tanto una persona es consciente de sí misma. En mi caso, yo nunca hago esta pregunta porque ese es mi trabajo como reclutador. Nunca hago esa pregunta a menos que yo esté percibiendo que la persona no se da cuenta cómo es ella. Entonces, ¿para qué me sirve? Yo me hago una idea de la persona después de que hablamos. Y cuando hago esta pregunta es solamente porque la persona sabe cómo está siendo percibida. Ahora, fortalezas y áreas de oportunidad. Déjenme decirles que esto no existe por sí mismo. Todo en esta vida puede ser una fortaleza y un área de oportunidad. Y quiero que esto lo tengan bien claro. Todo lo que somos, todas las competencias que tenemos y características que tenemos pueden ser una fortaleza y un área de oportunidad. Y yo le llamo a esto sobreusar o subusar una característica. Por ejemplo, yo soy una persona con un muy alto drive. A veces lo sobreuso y eso es muy negativo. ¿Qué significa? Avanzo muy rápidamente, no me cuestiono otras cosas, no le pregunto a nadie y voy avanzando al 100%. Tengo algunos amigos que su drive es muy bajo y lo utilizan demasiado ese drive bajo. ¿Qué significa? Quieren más información, se tardan más en tomar decisiones, quieren hacer un consenso con todo el universo. Entonces, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es los justos medios. Pero es muy difícil llegar a eso. Y si ustedes quieren aprender un poquito más de justos medios, váyanse a buscar algo de filosofía estoica y por ahí van a encontrar algo acerca de los justos medios. ¿Pero qué significa? Que siempre nuestras cualidades pueden convertirse en nuestras áreas de oportunidad. Siempre. Entonces, oye, hay una característica que no tengamos. Todos tenemos las mismas características, solamente que algunos hacemos un sobreuso o subuso de esas características. Puede parecer complicado, pero les voy a decir algo. Pensemos en la extroversión de una persona. Puede ser alta o puede ser baja. Si estoy sobreusando lo alto, es malo. Si estoy sobreusando lo bajo, es malo. Lo bueno es saber cuándo utilizar esa característica. Entonces, si a mí me pregunta una persona, ¿cuáles son mis áreas, mis fortalezas y mis áreas de oportunidad? Lo primero que tengo que hacer, si no tengo claro exactamente cómo se categorizan, qué palabras está esperando esta persona escuchar, recuerden que les recomendé en el capítulo anterior responder el test de 16 personalidades. Es gratis y es altamente efectivo con una validez estadística. Eso significa que lo que respondemos refleja el resultado. Entonces, este test de personalidad nos ayuda muchísimo a entender cómo somos. Obviamente no es perfecto y depende mucho de qué tan honestos seamos al responder. Pero ahí vamos a saber más o menos si somos extrovertidos, introvertidos, tenemos un alto empuje, bajo empuje, seguimos mucho las reglas, las seguimos muy poco y ahí nos vamos a dar cuenta más o menos de cómo somos y a eso nos referimos con fortalezas y áreas de oportunidad. Para mí lo más inteligente que alguien me puede responder si yo le pregunto fortalezas y áreas de oportunidad es algunas veces el hecho, aunque parezca chiste, ¿verdad? El hecho de tener un gran empuje a resultados me hace ir demasiado rápido y brincarme algunos procesos. Esa sería una respuesta perfecta, si es real, obviamente. ¿Por qué? Porque la persona no me está diciendo soy impuntual. Esa es una etiqueta. Eso no me sirve de nada. Pero lo que quiero saber es si la persona es consciente de cuándo puede estar sobreusando o subusando alguna característica. Se trata de ver la inteligencia que tiene la persona respecto a sus conductas.
Y eso a mí me encanta. Entonces, cuando alguien me dice, un área de oportunidad mía es que trabajo demasiado. Tampoco exageres, compañero. Tratamos de ser honestos aquí, ¿verdad? Pero es muy diferente si me dice, soy muy intenso y algunas veces no me tomo tiempo para descansar y puedo terminar muy agotado. Esa sí es un área de oportunidad. Entonces, sean honestos, no pasa nada. No los vamos a descartar a menos que sea algo muy importante para la posición. Por ejemplo, cuando me tocó a mí contratar diversos niveles del área de finanzas, para mí era muy importante que las personas fueran atentas al detalle. Muchas personas yo las descarté en el proceso de revisión de currículum porque tenían errores de dedo o no estaban bien acomodados los textos o estaban utilizando 2 o más tipos de letra. ¿Por qué los descarté en el currículum? Porque si busco a alguien que sea muy atento al detalle y esa persona no es capaz de prestarle suficiente atención al documento con el que se va a presentar en una empresa, entonces no me va a servir cuando esté bajo presión trabajando en esa empresa y en un puesto donde a lo mejor va a haber crisis. Ahora, ¿cómo me doy cuenta de eso cuando estamos hablando con ellos? ¿Qué preguntas voy a hacer? Si le pregunto sus 5 áreas de oportunidad y 5 fortalezas, ¿qué esperaría yo que me dijera esa persona? Yo esperaría que esa persona fuera consciente de si es o no apegado al detalle, si le gusta analizar la información, si necesita recibir datos y si toma decisiones con base en evidencias. Eso a mí me serviría muchísimo. ¿Está complejo o está fácil? Háganmelo saber, porque la verdad es que yo he vivido en este mundo toda mi vida y a veces hablo de cosas que nadie entiende. Entonces aquí es muy importante eso. Ahora, yo les mencionaba algo acerca de conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque gran parte de la entrevista, dado que los reclutadores muchas de las veces no van a ser expertos en nuestras áreas, lo que buscan es ver nuestro potencial. ¿Y qué es potencial? El potencial es la capacidad que tenemos de progresar del punto en el que estamos a un punto más elevado. Entonces, esto es potencial y muchos reclutadores apostamos a eso, sobre todo cuando no somos expertos en un área. Por ejemplo, en finanzas. Yo no soy experto en finanzas. Si la persona era un genio en finanzas y me hablaba de lo que había hecho, a menos que yo tuviera en la descripción de puesto los logros que yo estoy buscando, no voy a saber si esa persona me está hablando de genialidades o cosas básicas, aunque me prepare para la posición, a menos que sea un muy buen reclutador. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? 1, que cumpla con los requisitos básicos, que tenga logros similares a los que el jefe de la vacante está buscando y, obviamente, que me muestre ese potencial. Necesito ver yo en esa persona que esa persona es capaz de saber dónde está plantado, qué está haciendo para mejorar. Entonces, hacemos algo que se llama entrevista por competencias, que también habla acerca de qué tan observadores somos de nosotros mismos, nuestro éxito y qué tanto aprendemos de lo que vamos haciendo bien o mal. Entrevista por competencias es algo que es una práctica de entrevistas donde nosotros definimos qué es lo que queremos encontrar en la persona, qué características queremos encontrar y les hacemos preguntas donde esperamos que la persona nos hable de 3 aspectos básicos. Normalmente son 5, le llamamos estar. Obtener una estrella en una entrevista por competencias. ¿Qué es obtener una estrella? Conocer la situación, esa es la S de estar. La tarea, esa es task, la T. Luego sigue la A de acción o actividad que la persona hizo. Y finalmente la R de resultado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando en esto? Encontrar eso. ¿Cuál fue la situación en la que la persona tuvo que enfrentarse? ¿Qué se le encargó? ¿Qué estuvo a cargo de esa persona? ¿Qué hizo? ¿Y cuál fue el resultado? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si alguien nos está haciendo una pregunta de una entrevista por competencias y está buscando obtener una star? Pues normalmente cuando nos preguntan, platícame de alguna situación en la que hayas tenido que gestionar un proyecto de forma independiente. Ese es un buen ejemplo. Si ustedes me dicen, pues una vez mi jefe se fue de vacaciones y yo me tuve que quedar a cargo de hacer todos los reportes de fin de mes. Ok,
Yo necesito como reclutador obtener un STAR. Ok, ¿qué te tocó hacer? ¿Qué tenías que hacer específicamente? Ok, ¿qué conflictos enfrentaste en este momento? ¿Y cuál fue el resultado? El resultado puede ser exitoso o no exitoso, porque a veces en la pregunta STAR les vamos a preguntar, platícame de una situación donde haya sido difícil negociar con un cliente y que no haya salido bien. Entonces tú tienes que buscar eso, pero lo que buscamos es, esto falló y fui capaz de arreglarlo de esta manera, o más adelante con otro cliente fui capaz de resolverlo de esta manera. Eso es lo que estamos buscando nosotros. ¿Por qué sí puede afectarle el método STAR a una persona que es introvertida? Porque normalmente se ven abrumados por la situación de tener que explicar o expresarse abiertamente o mucho. Entonces aquí les tengo un consejo súper bueno. Un entrevistador que es hábil, capaz y está entrenado para entrevistar va a ser capaz de darse cuenta de su nivel de apertura. Si les gusta o no expresarse mucho, si utilizan mucho o poco el lenguaje. Yo nunca voy a descartar a alguien porque hable menos y nunca voy a aceptar a alguien porque hable más, ni viceversa. Lo voy a aceptar por la calidad de sus respuestas. Eso sí significa que algunas veces, si yo estoy percibiendo que la persona es introvertida y da poca información, voy a ser incisiva. Voy a necesitar, ¿podrías ahondar un poco más en esto? ¿Cómo te sentiste o cómo fue que expresaste esto que estaba sucediendo? Si ustedes sienten que está siendo muy incisivo en las preguntas, es porque la persona no está obteniendo toda la información que necesita para determinar si ustedes tienen esa competencia que la persona está buscando. Entonces traten de expresarse y yo siempre les digo, prueba y error. Muchos reclutadores necesitan poca información, otros necesitan mucha. Por eso unas entrevistas duran 20 minutos y otras duran 1 hora y media. Por lo general, entre más alta sea la posición, más detalles debemos tener. Pero no se sientan intimidados si el reclutador está pidiendo más información o les resulta muy incisivo con respecto a una pregunta. Es solo que él necesita más información. No significa que ustedes estén haciendo mal o que no estén respondiendo adecuadamente. Tampoco significa que los está retando. Porque déjenme decirles que sí me ha tocado ver candidatos que les preguntas sobre lo mismo y se sienten atacados y reaccionan. Inmediatamente, amigos, esa es una red flag. En una entrevista, lo último que ustedes deben sentir es agresión. Y la última reacción que ustedes deben tener es una reacción a la defensiva. Porque jamás un reclutador, a menos que se salga de este control, ¿verdad? que tenemos, nunca un reclutador va a tener el objetivo de arruinar una entrevista. Nos cuesta mucho tener una entrevista. Es mucho de nuestro tiempo. Nuestra intención siempre es obtener la información que necesitamos, no es atacar. Si alguien les ha fallado de esa manera, es muy triste. Qué triste, de veras, ¿verdad? Pero pónganse a pensar, este reclutador está invirtiendo tiempo en mí y esta no es la primera entrevista que va a tener y debe ser muy cansado para él estar escuchando lo mismo con candidatos que tienen mi perfil similar. Entonces, lo último que deben pensar ustedes es en sentirse atacados. Estamos tratando de buscar lo mejor de ustedes. Y si el reclutador está intentando e insistiendo en una pregunta, es porque les importa. Y eso ya es un punto a su favor. Excelente. Si así les ha pasado, es porque hay algo de ustedes que le está interesando al reclutador y solo quiere tener más información. Entonces, eso es algo padrísimo, ¿sí o no? Díganmelo, ¿sí o no? Eso a mí sí me gusta muchísimo. Eso sí se me hace bien padre acerca de ellos. Entonces, eso es lo que ustedes deben saber ahora. ¿Cuál es mi perfil, Yolanda? Me estás diciendo que las personas que están en finanzas se comportan de una manera y los de TI en otra y los de ventas en otra. Y por supuesto que sí, eso les estoy diciendo. Las etiquetas son malas cuando las utilizamos para ofender o lastimar a alguien, pero son muy buenas cuando estamos reclutando. Ustedes pueden ver que la gente en ventas comparte características de comportamiento. Las personas en finanzas también, los de TI también. Por algo tenemos esas afinidades con ciertos grupos. Yo, por ejemplo, siempre voy a ser amiga de los de TI, aunque esté en RH, porque tengo un perfil que va por allá. Estudié programación en la prepa, me encantaba, me gusta el servicio al cliente, me gusta mucho conocer el fondo de los sistemas. Siempre voy a ser amiga de los de TI. Ahora, los de finanzas para mí son mi rincón del llanto. Yo con ellos sé que me van a escuchar más y me van a hacer analizar más las cosas.
Me voy con los de ventas cuando quiero tener fiesta. Nunca estoy con los de RH. Nunca. Ay, qué triste, de veras, ¿verdad? No, no se crean. Sí quiero a mis amiguitos de RH, pero también entiendo que hay otros grupos más cool. Y la verdad es que RH no es un enemigo. A veces parece y a veces la regamos mucho, porque muchas veces no recibimos el entrenamiento necesario. Entonces, aquí va el resumen de lo que platicamos hoy. Número 1. Nada es bueno o malo con respecto a características. Podemos sobreusarlo o subutilizarlo. Y eso va a hacer que nosotros caigamos en algunas áreas de oportunidad. Identifíquenlas antes de ir a una entrevista. 2. Si no saben cómo identificarlas, contesten algún test de personalidad. Yo les recomendé el 16PF, 16 Personalities, lo pueden buscar así en Google. Está en inglés la página, pero inmediatamente puede cambiar al español y todo el test lo van a responder en español. Búsquenlo como 16 personalidades. Es la primera opción que les sale. Es un test 10 minutos más o menos les va a tomar responderlo, pero es súper acertado. Y ahí se van a dar una idea un poquito más de su personalidad. Si alguien tiene la oportunidad de pedirle la psicometría a su reclutador, lo puede hacer. En realidad no hay algo que nos niegue a los reclutadores compartirla, salvo lo que les dije en el clip pasado, en el podcast pasado. Si ustedes nos piden eso y luego nos van a pedir retroalimentación por la psicometría, no estamos en condiciones de dársela. Consideren que por cada vacante a veces entrevistamos hasta 100 candidatos. Entonces, si le aplicamos la psicometría a 20 y los 20 nos piden retroalimentación, nos vamos a dedicar nada más a eso y es imposible de manejar. Pero si ustedes le dicen, oye, solo quiero que me compartas la psicometría, no me interesa, o sea, no te preocupes, no te voy a pedir nada de retroalimentación, solo me gustaría tenerla, háganlo, no pierden nada, y menos si ya fueron rechazados, no pierden nada. Ahora, 16PF, y creo que hay una prueba del DISC gratis también en Google. Entonces, traten de buscarla. El DISC es conocida como una de las pruebas de mayor relevancia y a mí me gusta mucho. Es una de mis favoritas. DISC significa drive, que es el empuje que tenemos. I significa influencia. S significa steadiness o estabilidad. Y C significa compliance. ¿Qué tanto apego tenemos a las normas? Si se fijan, estas 4 cosas por sí solas no son malas. ¿Cuándo se convierte una influencia, la influencia en algo malo o algo bueno? ¿Cuando lo utilizamos demasiado o cuando no lo utilizamos nunca? Por eso hablaba yo de los justos medios. Recuerden, pueden googlear filosofía estoica, justos medios y se van a sorprender, está padrísimo. Ahora, punto número 5. Ustedes se van a dar cuenta si le están haciendo una entrevista por competencias y les preguntan, cuéntame de una situación o platícame de una situación donde te hayas enfrentado a tal cosa. Recuerden que les tenemos que proporcionar al reclutador la STAR como de estrella, que significa situación, tarea, acción y resultado. Entonces, cuando ustedes expliquen el resultado, apasionense por el logro que tuvieron. Apasionense, cuéntenlo como una historia de éxito. La entrevista por competencias les da a ustedes la posibilidad de platicar sus historias de éxito. No dejen pasar la oportunidad de hacer esto en la entrevista y siéntanse orgullosos de los éxitos que van a platicar. Mi recomendación, siempre tengan a la mano, escrito, donde ustedes lo puedan ver todos los proyectos que hicieron que tuvieron un logro. Y cuando llegue el momento, utilícenlo en una entrevista para que le platiquen a los demás. No me importa si son introvertidos o extrovertidos, todos tenemos logros y todos tenemos pasión por lo que hacemos. Y si no tenemos, pues va a ser difícil que los contraten en el siguiente puesto. Pero yo sé que sí lo tienen, por algo están escuchando este podcast. Si sí lo tienen, hagan una lista ahorita mismo de todos los logros que han hecho. Por lo menos los 3 más importantes en cada puesto de trabajo que han tenido. Para que cuando alguien les pregunte, cuéntame de una situación, ustedes aprovechen y saquen a flote ese punto. Está buenísimo, ¿no? A mí me encanta. Pero bueno, alargué demasiado y este podcast lo que busca es ser útil y práctico. Así que hasta aquí dejamos esta sesión. Fue un placer para mí estar con ustedes. Les deseo que estén teniendo excelente tarde, noche o día. Nos vemos la próxima. Hasta luego.